a que este tesoro, porque la Biblia es de tesoros, este tesoro que sacamos pueda ser de provecho para nuestras vidas. Así que oremos, pidámosle a nuestro buen Dios que nos ilumine. Padre Santo, Rey eterno, Rey glorioso, nuevamente, Señor, en tu gracia que tú extiendes sobre tu pueblo, tú nos convocas a escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra alumbra nuestra vida. Es el Espíritu Santo que trae entendimiento, trae esperanza y trae aplicación a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y danos las fuerzas necesarias para poder comprender, para poner la debida atención, para que a través de ello tu nombre sea exaltado y también nuestras vidas sigan en ese proceso de santificación. Señor, trae esperanza al que no la tiene. Señor, trae entendimiento al que le hace falta, Señor. Y que todo eso, Señor, lo hagamos para tu gloria. Permíteme, Señor, sabiendo de tu grandeza, sabiendo, Señor, de que tú eres todopoderoso, permíteme compartir tu palabra, reconociendo, Señor, mi debilidad, Señor, pero que tú obras en vasos de barro. La gloria y la honra sean para ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como lo decía anteriormente, qué bueno es tener estos tesoros. La Biblia está llena de tesoros y que podamos meditar en uno de ellos. Y sin duda este pasaje nos permite tomar un tiempo a través de esta explicación para reflexionar en que Dios es luz. Dios es luz y los hombres sin Cristo están en tinieblas. Ese es el título del mensaje. Dios es luz y los hombres sin Cristo están en tinieblas. Comencemos hablando de la luz. ¿Sabías que la Tierra, es decir, este planeta, no tiene luz propia? ¿Lo sabías? Bueno, esto es como una pequeña clase, ¿cierto?, de ciencias sociales. La Tierra necesita del sol para ser iluminada. Este dato es interesante, ya que nos permite hacer una comparación con el hombre. El hombre necesita luz, ya que sin Dios el hombre está en tinieblas. Y las tinieblas es sinónimo ¿de qué? De oscuridad, perdición, maldad, pecado. Sigamos con más datos de la luz. ¿Sabías que la luz visible está compuesta por fotones? Un tipo de partículas elementales que carecen de masa. Los fotones se comportan de manera dual, es decir, como ondas y también como partículas. Esta dualidad dota a la luz de propiedades físicas singulares. Y es que sin duda la luz ha traído intriga en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en la antigüedad se le consideraba una propiedad de la materia, algo que emanaba de las cosas. También se le vinculaba con el sol. En la mayoría de filosofías y cosmovisiones de la humanidad primitiva,
y por lo tanto también con el calor y con la vida. Los antiguos griegos entendían la luz como algo cercano a la verdad de las cosas. Fue estudiada por filósofos como Euclides, quien ya había descubierto varias de sus propiedades. A partir del siglo XV, su estudio y aplicación en la vida humana tomó un gran impulso con el desarrollo de la física moderna y de la óptica. Estos datos son interesantes porque sin duda la luz siempre ha inquietado al ser humano. El saber, por ejemplo, que la Tierra no tiene luz propia es algo que se puede comparar con la ceguera de aquella persona que no tiene a Cristo. Pero esto es una breve introducción porque tenemos que ir a la Biblia, a las Escrituras, para saber lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en esta primera carta en su versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta afirmación que entrega el apóstol Juan nos hace que miremos lo que dice la Biblia sobre que Dios es luz. Así que vamos a mirar algunos pasajes para, con base a esos pasajes, tener unos argumentos y poder definir que Dios es luz, como lo dice el apóstol Juan. Así que comencemos con Éxodo 34, 29. Varios pasajes para poder referenciar que Dios es luz. Éxodo 34, 29. Dice la Escritura: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este texto nos recuerda en su contexto que estaba allí Moisés nuevamente con Dios recibiendo las tablas de la ley, nuevamente porque ya había sucedido, pero lamentablemente habían ocurrido situaciones inesperadas con el pueblo. Entonces Moisés, al estar en la presencia de Dios, al regresar a su pueblo, su rostro resplandecía. Aquí nosotros podemos entender que el que está expuesto a Dios se impregna de Él. Y se está haciendo referencia a ese estándar moral de Dios en el contexto de la ley moral de Dios. Otro pasaje es Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí se está tomando una relación clara con la palabra de Dios. Esa palabra ilumina el camino del creyente, de aquel que tiene una relación con Dios. Ahora, eso es gracias a la obra del Espíritu Santo. Mateo 17:2. Recordemos que estamos mirando varios pasajes de las Escrituras. ¿Con qué fin? Con el fin de tener argumentos y entregar una definición de que Dios es luz. Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es un pasaje conocido del tema de la transfiguración, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo
Y se está haciendo una referencia a la pulcritud de Cristo frente a esa descripción de que se hicieron sus vestidos blancos como la luz. Cuando seguimos el recorrido del Nuevo Testamento, podemos seguir en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo está diciendo que Él es la luz. Y cuando nosotros vamos a Primera de Juan, dice que Dios es la luz. Vea, muy interesante. Dios es luz, Cristo es la luz. Y otro pasaje, finalmente, es 2 Corintios 4:4. Dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que con estos pasajes de Éxodo, Salmos, Mateo, Juan y Corintios, podemos tener ya una perspectiva mayor de la afirmación que hace el apóstol Pablo al decir que Dios es luz. Entonces, hay varias cosas que mencionar. Dios es esplendor y gloria. Dios es esplendor y gloria. Decir que Dios es luz nos habla de su inefable esplendor. Nos dice que Dios se revela a sí mismo. Es decir, no hay nada escondido ni furtivo en Él. Dios quiere ser visto en la revelación general y quiere ser conocido en la revelación especial. Nos está hablando de su pureza y de su santidad. Nos está hablando de que en Dios, esa luz, Dios es luz, hay dirección, hay guía. Una de las funciones de la luz es mostrar el camino. La carretera está bien iluminada cuando efectivamente está esa luz, y eso demuestra que la carretera es más segura. Bien iluminada, la carretera es más segura. También se nos está hablando de la cualidad reveladora de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que la luz revela las imperfecciones de cualquier obra o materia. Es decir, la luz revela el pecado. Dios es luz también hace referencia a la verdad de Dios encarnada en su palabra. Si tú te das cuenta, hay mucho que decir que Dios es luz. A través de los versículos que leímos, podemos sacar algo de esas conclusiones, pero sin duda es muy interesante afirmar el esplendor y la gloria. Es muy interesante afirmar que Dios quiere ser visto en su revelación general y conocido en su revelación especial, de ese estándar de pureza y de santidad, de la guía, de esa dirección, y que la luz revela el pecado. Así que, teniendo eso en mente, podemos ya ir al versículo 6, donde se nos dice de nuestro pasaje central: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esto nos permite hacer una pregunta: ¿qué relación hay entre la luz y la comunión? ¿Qué relación hay entre la luz y la comunión? Bueno, digamos lo siguiente. La Trinidad nos muestra comunión. O sea que Dios es un Dios de comunión.
la Trinidad nos está mostrando comunión. Es decir, siempre ha habido en Dios hecho. Ahora, el plan de Dios, el plan de salvación, nunca fue que el hombre estuviera solo. Por ejemplo, se nos dice en Génesis que Dios le dio una ayuda idónea al hombre para que no estuviera solo. Se le dijo también que procreara y que fuera un mayordomo de lo que Dios le dejó. Vemos entonces que lamentablemente por la desobediencia del hombre entró el pecado, y eso de la comunión, de la relación con los demás, se empezó a visibilizar a través de conflictos con el prójimo, rivalidades con el prójimo, discusiones con el prójimo, divisiones, pleitos, y si lo miramos en el tema familiar, separación del hogar, separación de los esposos, dificultades de la familia. Así que todo eso afectó la comunión. Lo que Dios en el capítulo 2 había mostrado de que no es bueno que el hombre esté solo, todo eso se afectó por el tema del pecado. Entonces, se necesita volver al diseño original para poder disfrutar de esa comunión. Entonces, en el versículo 6, lo que estamos observando en primera instancia es una afirmación falsa de aquellos que querían ganar adeptos. ¿Para qué? Para que esos adeptos trayeran división a la iglesia. Porque dice allí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, allí se está presentando una falsa afirmación en este versículo. Es decir, unos pensaban que tenían comunión con Dios, pero Juan le estaba diciendo que ellos no practicaban la verdad, estaban en mentira y estaban queriendo engañar a otros. Esa es la gravedad del error, que no solo los que mencionan eso se van para el hueco, sino que quieren arrastrar a otros a llevarlos al hueco, por decirlo así. Decir que hay comunión con Dios sin que Cristo salve a la persona es una mentira. Una vez más, decir que hay comunión con Dios sin que Cristo salve a la persona es mentira. Decir que hay comunión sin conocer a Cristo es mentira. Decir que hay comunión con Dios sin practicar la vida de Cristo es engaño. Decir que hay comunión sin tener una vida práctica de acuerdo a las Escrituras es falsedad. Ahora se nos está hablando allí también de que se anda en tinieblas, y la Escritura, en este caso el mismo apóstol Juan, hace una interesante referencia a los hombres y las tinieblas y todo lo que tiene que ver con el pecado en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Allí, tinieblas, el hombre, el pecado. Eso es lo que vemos allí en Juan 3, 19, 21 dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira que este pasaje tiene una buena relación con lo que estamos viendo
de que Dios es luz y de las tinieblas, pero también tiene una relación con la salvación, la comunión, el pecado. Mira lo siguiente: el hombre sin Dios ama a las tinieblas. Son realidades de las Escrituras. El hombre natural aborrece a Dios. El hombre sin Dios, sus obras son malas. El hombre no desea ir a Dios para que no se le confronte su pecado. Sabemos que el hombre, por el pecado, el hombre natural, por el pecado, anda en tinieblas. Y las tinieblas son caos, ignorancia, hostilidad, amargura, inmoralidad, odio y desamor, entre otras cosas. Tinieblas. Así que el hombre necesita de Cristo para tener comunión con Dios, ya que el hombre por sí solo no puede tener comunión con Dios porque está en tinieblas, porque vive en pecado. Así que la única forma para poder restaurar su relación con Dios es por medio de Cristo. No hay ninguna otra forma. Entonces, recuerden la pregunta que teníamos: ¿qué relación hay entre la luz y la comunión? Bueno, ya podemos tener también argumentos para poder compartir que sí hay una relación entre la comunión y la luz, pero es a través de Cristo. Es gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios envió a Cristo, el que no tenía pecado, para poder restaurar la relación de aquellos que ven su pobreza espiritual. Y recordemos que Juan está atacando a un grupo en particular allí, en la carta, y es a los gnósticos. ¿Qué pensaban los gnósticos? ¿No? Que el espíritu era limpio, pero que el cuerpo era apenas un envoltorio. Entonces ellos no veían el pecado, ya que su concentración estaba en el espíritu. Así que esto también nos permite seguir avanzando, mirar el siguiente versículo, y es: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Estás observando el hilo conductor que está presentando el apóstol Juan? Juan nos está diciendo: tú dices que estás en luz. Ok. Si tú dices que estás en luz, aquí hay una prueba para que puedas verificar si estás realmente en luz, que es ese versículo 7, ¿no? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Entonces ahí está la prueba. ¿Cuál es? Tener comunión unos con otros. Ya vimos que necesitamos de Cristo para poder decir que tenemos comunión. Ok, listo. Pero ahora eso se traslada al campo práctico. Y lo vamos a mirar con dos pasajes. Primero, la obra de Cristo sobre el pecador, y segundo, cómo eso hace que el pecador ahora quiera compartir con el prójimo, con sus hermanos. Dos pasajes. Comencemos con Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Es interesante este pasaje porque este pasaje nos muestra la obra de Cristo, el que oye la palabra de Dios, el que cree por fe en Cristo, ha pasado de muerte, ha pasado de oscuridad a luz, ha pasado de tinieblas a luz, ha pasado de muerte a vida. Pero ¿cómo eso se lleva en la práctica? Porque no es solamente un conocimiento intelectual, no es solamente repetir Juan 5:24. Bueno, para eso está muchos pasajes y he sacado Hechos 2:42. Hechos 2:42. La Escritura nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y allí está nuestro tema, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, si se cree en Cristo, el resultado es tener hermandad porque se está unido a Cristo. Ese es el resultado. Un cristiano sin comunión con sus hermanos es una contradicción que básicamente la Biblia no lo expresa. ¿Sí? Un cristiano sin comunión pues realmente tiene una contradicción. Claro, hay que afirmar lo siguiente: en la comunión hay cosas difíciles que afrontar, claro. Pero en Cristo vencemos todos esos obstáculos. Entonces, esa comunión nos lleva a crecer en paciencia, soportarnos unos a otros, en perdón, en amor, en misericordia, en gracia, entre otras cosas. La comunión entonces nos permite crecer en Cristo. Ahora el pasaje nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, es decir, una limpieza continua. Una limpieza continua. Se está hablando allí de santificación. Es muy importante entender lo que está diciendo el apóstol Juan. No se está afirmando como para esa época, decían algunos, y para esta época, del perfeccionismo. Debemos hablar allí de la santificación. Ahí hay una gran diferencia. Un hijo de Dios sabe que peca, pero en Cristo encuentra santificación en medio de sus luchas. Ahora, esto también nos presenta otra pregunta para abordar el versículo 8, y es: ¿qué pasa si alguien piensa que como está en Cristo ya no peca? ¿Qué pasa si alguien piensa que como está en Cristo ya no peca? Bueno, miremos el versículo 8. Dice el 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Digamos lo siguiente: la luz y el pecado no pueden convivir. Por eso es que el cristiano camina en un proceso de santificación. Aquí una vez más aparecen los argumentos de los falsos maestros que sentían superioridad moral. Ellos afirmaban para esa época que habían llegado a un momento de su vida donde se sentía que ellos ya no pecaban, que estaban por encima de los demás. Tenían una superioridad moral, pero era falsa. La Biblia es clara en muchos pasajes donde nos expresa que no hay ninguno que no peque.
Traigamos un pasaje nomás, pero tú y yo sabemos que hay muchos pasajes sobre el particular. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, la Biblia, a través de sus 66 libros, nos está mostrando el pecado. Yo quiero darte una corta lista, es corta, lista de lo que aparece en la Biblia. Aborrecedores de Dios, adúlteros, afeminados, altivos, andar en consejo de malos, amargura, arrogancia, avaricia, boca perversa, borracheras, celos, cobardes, codiciosos, deseo de los ojos, desleales, desobedientes, generando discordia, generando oposición, encubriendo pecados, generando enemistad, engaño, ira, envidia, burladores, falsos testimonios, fornicarios, herejes, homicidas, idólatras, impuros, inventores de males, llenos de lascivia, maldicientes, mentirosos, murmuradores, no perdonadores, deshonrando a papá y a mamá, orgías, pasiones desordenadas, pendencieros, perversos, presurosos para correr al mal, ladrones, saber hacer lo bueno y no hacerlo, sin afecto natural, sin misericordia, toman el nombre del Señor en vano, rebeldes, vanagloriosos. La lista pasó de 50. Pero hay más. Es una corta lista. Hay más. Es una corta lista. Por ejemplo, en esa lista, como lo mencioné, se dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Es decir, el que conoce la Biblia pero no la practica, está pecando. Démonos cuenta entonces que el pecado está a la puerta. También queda claro que no hay ninguno que no peque, pero debemos recordar en el caso del cristiano que su identidad ya no es el pecado, porque ahora su identidad es estar en Cristo. Y ahora en Cristo se fortalece, en Cristo camina en santificación y así puede luchar contra todos esos deseos de la carne. El problema era que algunos se creían que ya no pecaban. Y aquí hay una pequeña ilustración que algunos comentan de lo que ocurrió en el siglo XVIII, cuando un predicador estaba hablando precisamente de estos temas. Cuando terminó el sermón, esa persona se le acercó al predicador a decirle: pastor, quiero compartirle algo, ya he alcanzado la perfección. A lo cual el pastor se quedó mirándolo y le dio un pisotón. Inmediatamente la reacción de esa persona fue maldecir. En esos momentos el pastor le dijo: creo que todavía no has alcanzado la perfección. Así que eso es una pequeña anécdota que se menciona de lo que ocurrió en una iglesia en el siglo XVIII. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el hombre no ve sus pecados. Su soberbia, su orgullo
no deja ver el pecado. Pero tenemos que decir que el cristiano sí ve su pecado, porque el cristiano está en luz y el cristiano está en santificación. Ahora, surge otra pregunta. Si estamos en la luz, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos con el pecado? Bueno, el versículo 9 nos dice, ¿qué debemos hacer con el pecado? Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Confesar, no negar. Confesar, no negar. Pero hay que advertir algo. El problema del hombre es que fácilmente le echa la culpa a los demás de su pecado y de sus desgracias. Así ocurrió con Adán. Así ocurrió con David y con los personajes de las Escrituras. Porque la carne quiere ganar posición. Es más fácil esconder el pecado o también echarle la culpa al otro cuando lo pillaron. Esa es una reacción propia que hay de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando no se observa el pecado, realmente se estará en la luz. Cuando se le echa la culpa al otro, realmente se estará en la luz. Y aquí el pasaje nos está diciendo es que hay que confesar el pecado, confesar los pecados. Es decir, en la medida que nosotros avanzamos, nos estamos limpiando y esa limpieza es santificación. Ahora, ¿cómo nosotros nos limpiamos? Es gracias a Cristo. Y en Cristo nosotros vamos a encontrar que Él ha proveído los medios de gracia para caminar en esa santificación. Para que podamos darnos cuenta del pecado, de los pecados. Allí están los medios de gracia, tanto públicos como privados. El día del Señor, nuestro tiempo de oración, el tiempo familiar, el tiempo individual. Reflexiona en lo siguiente. ¿Pudiste analizar un poco de la lista que mencioné de todos esos pecados? Reflexiona para ver si estás viendo algo de eso. Es tan importante allí aferrarnos a Cristo y tomar los medios de gracia, pero si no los tomamos, ¿será que sí estamos viendo el pecado? Así que es importante que tú te preguntes, ¿cómo estás trabajando los medios de gracia? Eso que Cristo te ha dado para que en la fuerza de Cristo tú puedas combatir el pecado. O no estás viendo el pecado, o lo estás minimizando, o le estás echando la culpa al otro. Bueno, pasemos al último versículo antes de encontrar los desafíos que nos entrega este texto. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? O sea que este último versículo de este pasaje que estamos estudiando, lo que observamos es el engaño del hombre. Una vez más, los argumentos falsos. Decir que no se peca,
¿Mm? Y más bien estamos haciendo que la palabra y la luz sean mentiras. Proverbios 19:3 nos dice lo siguiente. Proverbios 19:3 dice lo siguiente. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es como si la persona a la final dijera, la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. No solamente la culpa es del vecino, de mi prójimo, de aquel, sino, no, a la final la culpa es de Dios. Así que esos argumentos falsos, Juan los está contrarrestando con las verdades de las Escrituras. Y si tú te das cuenta Dios es luz. La prueba de que estás en luz, comunión y confesión. El resto es engaño de lo que esos gnósticos estaban exponiendo y querían hacer que los demás se desviaran. Ahora, teniendo estos elementos, la luz, la confesión, la comunión, miremos los desafíos que nos trae el texto para la iglesia local, para la iglesia. Lo primero que nosotros entendemos allí es que hay un desafío en ser representantes dignos de la luz. Debemos ser representantes dignos de la luz. Es decir, ¿cómo estamos representando a Dios, a Cristo? Bueno, ¿cómo lo representamos? Con la comunión, unos con otros. Y entonces debemos reflexionar cómo es la comunión con el hermano. ¿Nos interesa la vida del hermano? ¿Nos interesa orar por la vida del hermano? ¿Estamos discerniendo las luchas que tiene el hermano? Bueno, así podemos ser dignos representantes de la luz. Así que esa comunión es una identificación de que Cristo nos ha salvado. No se trata de cristianos solitarios, no se trata de cristianos individualistas, se trata de caminar en comunión, orando los unos por los otros, teniendo ánimo y paciencia los unos con los otros. Lo segundo es si estamos viendo la lucha que tenemos con los pecados y los confesamos. Permíteme hacerte una pequeña ilustración. Haz una pequeña reflexión. ¿Estás luchando con un pecado? Tú podrías entonces decir, a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, si tú ves el texto, dice algo allí muy particular. Muy particular. Si realmente tú dices, sí, yo sí estoy luchando con un pecado, debes volver a mirar el texto. El versículo 9. Debes volverlo a mirar. Porque ahí dice, si confesamos nuestros pecados. Pecados, no pecado. ¿Te das cuenta que necesitamos los medios de gracia para poder ver el pecado? Porque de lo contrario, o decimos que no tenemos pecado, o decimos, sí, estoy luchando con un pecado. Oh Señor, perdóname porque hoy me afané y ese fue mi pecado, afanarme hoy. Date cuenta que el punto es que tú tienes que ver el pecado y confesar los pecados. Tú tienes que ver
todo lo que la Biblia nos está diciendo de los pecados. No solamente el pecado, sí, hoy lamentablemente no pude leer las Escrituras de la forma como lo hacía. Señor, perdóname porque hoy no lo hice, Señor. Pero ese no es solamente un solo pecado, resulta que hay muchos más. Muchos más. Así que el texto nos está hablando, si confesamos nuestros pecados. Por eso el desafío que nos trae esto es, primero, ver nuestros pecados y segundo, confesarlos. Pero si no vemos los pecados, miremos también otro desafío, es la santificación. ¿Cómo estamos en ese proceso de santificación? Santificación. Porque la santificación lo que nos está permitiendo en Cristo es que mortificar las obras de la carne. Eso es, mortificar las obras de la carne. Ahora recuerda que eso es en Cristo. No se trata de que yo piense que el solo leer la palabra, orar, ya tengo fuerzas. Es gracias a la obra de Cristo que yo descanso en los medios que Él ha dejado para yo poder combatir ese remanente de pecado. Porque si yo pongo mi foco en la Escritura, yo estoy desplazando a Cristo. Es Cristo que gracias a la Escritura yo puedo avanzar. Si mi tema es, no, es que yo no he orado, ok, pero tu oración está mirando a Cristo, ¿sí? Porque nos volvemos mecánicos y tenemos que mirar a Cristo para leer la palabra, para orar, para venir y prepararnos al día del Señor, para compartir en familia, puesta la mirada en el autor y consumador. Pero si hacemos eso sin depender de Cristo, es decir, de su gracia, nuestra santificación no irá por buen camino. Ahora, cuando hablamos de santificación, es interesante recordar que no podemos tomar el pecado a la ligera. Es realmente grave tomar el pecado a la ligera. Es un peligro para tu alma. Y algo adicional de desafío que nos muestra este texto. Si no se practica nada de esto, es decir, comunión entre hermanos y confesar los pecados, ¿qué dice la Escritura? Que se está en tinieblas. ¿Qué ocurre hoy en día? Estos temas del pecado, la gente no los quiere tomar en cuenta. Recuerda lo que decía el pasaje de Juan 3, que el hombre no quiere ser reprendido, porque lo que quiere escuchar el oído es que le hablen de la misericordia, de la gracia y el amor. ¿Ok? Pero para hablar de misericordia, para hablar de gracia, para hablar de amor, primero hay que hablar de pecado. De lo contrario, no se avanza. Primero hay que hablar de pecado y hay que decir, de acuerdo a lo que nos menciona las Escrituras y este texto, que si tú no practicas nada de esto, comunión, y no confiesas los pecados, entonces estás en tinieblas. Así digas que Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador. La Biblia contradice eso.
Esto es muy claro. Esto debe llamarnos a reflexión para que así realmente podamos clamar a Cristo. Es que si no vemos la gravedad de nuestro pecado, siempre vamos a depender de nuestras fuerzas, porque somos así todos. Queremos es actuar en nuestras fuerzas. Decimos, el predicador levantó la voz, ese está loco. Pero no estás atendiendo el mensaje de Dios. Tú acabas de leer lo mismo que yo he leído. Si no practicamos, si no confesamos, se está en tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? Oscuridad, amargura, división, engaño. Pero ¿qué ocurre si hay una persona que dice, oiga, cierto, es cierto lo que están diciendo allí, lo estoy comprobando con las Escrituras? Entonces, corre a Cristo, no esperes más, corre a Cristo, porque Él te limpia de pecado, Él te da vida eterna. Permíteme ampliar esto. Si tú no estás en Cristo, tú estás caminando en idolatría. Tú estás haciendo una adoración falsa. Puedes estar aquí, pero tu adoración es falsa. Estás tomando el nombre de Dios ligeramente, el nombre de Dios en vano. Estás aún quebrantando el día de reposo. Esa persona necesita darse cuenta de algo, del pecado, de ese pecado que persigue a la persona y que se complace. Por ejemplo, una persona que está sin Cristo deshonra a los padres, vive en fantasías sexuales y no pasa nada, o vive en pecado sexual, no pasa nada. Vive haciendo trampa en su trabajo y no pasa nada. Vive acompañado de las mentiras y eso es algo que está con él. Calumnia, codicia, levanta falsos testimonios. Eso hace una persona que está sin Cristo. Y quiero decirte que eso te condenará. Por eso, mi llamado, después de ver la gravedad del pecado, es para que tú puedas ver el plan de salvación y puedas ver que Dios proveyó para el pecador una esperanza, para que ya no anden más en esa amargura, en ese corazón oscuro, para que ya no anden más con las modas pasajeras que quieren satisfacer a un corazón que no encuentra saciedad en nada. Tú debes recordar que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el alimento que tú necesitas, que quizás tú has buscado en otras partes, en tu propio esfuerzo tú lo has buscado. Pero quiero decirte que ese pan, el pan de vida, es eterno, es para siempre. No es algo pasajero como el mundo. ¿No deseas estar en paz con Dios? No luches más en tus propias fuerzas y ve a Cristo. No te engañes más. Si la gente no se da cuenta de lo que piensas y de lo que haces tú solo, es correcto.
pero Dios sí se da cuenta de todos nuestros actos, de todos. Confesemos nuestros pecados al Señor y Él nos limpia de toda maldad. Vamos a tomar un tiempo para orar.